El polvo del camino se levantaba bajo los pies descalzos de los campesinos que regresaban de la cosecha. Era octubre de 1910, y el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores, en el estado de Guanajuato, se preparaba para las celebraciones del Día de Muertos. Nadie podía imaginar que las palabras de una niña de 12 años cambiarían para siempre la historia de ese lugar. La fotografía llegó al Archivo Histórico de Guanajuato en una caja de documentos olvidados. Cuando el historiador Armando Reyes la descubrió entre papeles amarillentos y testamentos del Porfiriato, sintió que algo en la imagen lo perturbaba profundamente. Era una fotografía en sepia, tomada en 1910, que mostraba a una niña con 2 trenzas perfectamente peinadas, vestida con un huipil bordado y un collar de cuentas. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos en una mirada penetrante, adulta, que parecía advertir sobre algo terrible. Al reverso de la fotografía, con una caligrafía temblorosa, alguien había escrito: a Lucía Mendoza, la niña que lo supo antes que nadie. San Miguel de las Flores, 28 de octubre de 1910, que Dios la proteja. San Miguel de las Flores era un pueblo próspero durante el Porfiriato. Sus tierras fértiles producían maíz, frijol y chile, que se vendían en los mercados de León y Guanajuato. Las 400 familias que lo habitaban vivían en relativa tranquilidad bajo el yugo de don Eugenio Villarreal, el hacendado que controlaba casi todas las tierras de la región. Los Mendoza eran una familia humilde. Jacinto Mendoza trabajaba como peón en la hacienda de don Eugenio, mientras su esposa, Soledad, ayudaba en las cocinas de la casa grande. Lucía era su única hija, una niña callada y observadora que pasaba las tardes sentada bajo el mezquite del patio, mirando fijamente el horizonte como si esperara algo. Siempre fue diferente, recordaba años después Rosario García, quien había sido su maestra en la pequeña escuela del pueblo. Mientras los otros niños jugaban y reían, Lucía se quedaba inmóvil, con esa mirada que parecía atravesarte. A veces la encontraba dibujando cosas extrañas en su cuaderno, figuras de personas tiradas en el suelo, casas en llamas, caballos corriendo con jinetes sin rostro. Pero fue en septiembre de 1910 cuando el comportamiento de Lucía comenzó a alarmar a todos. La niña había dejado de hablar por completo. Durante 3 semanas no pronunció ni una sola palabra. Sus padres, desesperados, la llevaron con la curandera del pueblo, doña Refugio, quien después de examinarla declaró con voz temblorosa: a esta niña no está enferma. Está viendo algo que nosotros no podemos ver. Era el 15 de octubre de 1910 cuando Lucía rompió su silencio. Ese día, mientras su madre preparaba tortillas en el comal, la niña se levantó de su silla, caminó hasta el centro del patio y habló con una voz clara y firme que no parecía la suya. El fuego vendrá con los hombres a caballo. Traerán muerte y ceniza. El patrón caerá primero, y luego todos los que lo protegieron. Las casas arderán bajo la luna llena. Los que corran hacia el norte se salvarán. Los que se queden verán como la tierra bebe su sangre. Soledad dejó caer la tortilla que estaba preparando. Su esposo, que acababa de llegar del campo, se quedó paralizado en la entrada. La niña continuó hablando, pero ahora sus ojos se habían vuelto completamente blancos, como si estuviera en trance. Quedan 13 días, han 13 soles y 13 lunas. Después, San Miguel ya no será el mismo. Los muertos caminarán entre nosotros en el Día de Muertos, y esta vez no se irán. Entonces, Lucía se desplomó. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había dicho. Pero las palabras habían sido escuchadas no solo por sus padres, sino también por los vecinos que se habían asomado, atraídos por la voz extraña que salía de la casa de los Mendoza. La noticia se extendió por el pueblo como pólvora. Algunos se burlaban, tachando a la niña de loca o poseída. Otros, especialmente los más ancianos, recordaban historias de profetas infantiles en tiempos de calamidad. Don Eugenio Villarreal, al enterarse, envió a su capataz para advertir a Jacinto: «Controla a tu hija o habrá consecuencias. No quiero que esparza supersticiones entre mis trabajadores». Pero Jacinto Mendoza conocía a su hija. Sabía que Lucía no mentía y que tampoco estaba loca. En su corazón, un terror frío comenzó a crecer. En los días siguientes,
comenzaron a ocurrir cosas extrañas en San Miguel de las Flores. Los perros aullaban sin cesar cada noche, mirando hacia el norte, de donde venía el viento. Los caballos de la hacienda se mostraban inquietos, negándose a ser montados. Las gallinas dejaron de poner huevos. Y Lucía continuaba teniendo visiones. El 20 de octubre, 5 días después de su primera profecía, la niña despertó gritando. Había soñado con un hombre alto, con bigote negro y sombrero de charro, que cabalgaba al frente de un grupo de jinetes. En su sueño, ese hombre incendiaba la hacienda de don Eugenio, mientras gritaba «Tierra y libertad». Soledad, aterrada, acudió al padre Anselmo, el párroco del pueblo. El sacerdote era un hombre pragmático, poco dado a creer en apariciones o profecías, pero cuando vio los dibujos que Lucía había hecho durante la noche, su rostro palideció. «¿De dónde ha sacado esta niña estos símbolos?», preguntó mostrando uno de los dibujos a Soledad. En el papel, Lucía había dibujado una bandera con un águila y una serpiente, y debajo, las palabras Amplán de San Luis. El padre Anselmo sabía lo que eso significaba. Francisco y Madero había proclamado el Plan de San Luis Potosí apenas unos días antes, el 5 de octubre, llamando a la insurrección armada contra el régimen de Porfirio Díaz Ampero. Esa información aún no había llegado oficialmente a San Miguel de las Flores. ¿Cómo podía una niña analfabeta, que nunca había salido del pueblo, conocer esos detalles? «Padre», susurró Soledad con lágrimas en los ojos, «¿qué le está pasando a mi hija?». El sacerdote tomó las manos de la mujer. «No lo sé, hija, pero creo que deberías escuchar lo que dice. Las profecías no siempre son castigos divinos. A veces son advertencias». El 28 de octubre de 1910, exactamente 2 días antes de que se cumpliera el plazo mencionado por Lucía, un fotógrafo ambulante llamado Ernesto Parra llegó al pueblo. Viajaba por la región documentando la vida en las comunidades rurales, una práctica común entre los artistas de la época que buscaban capturar el México profundo antes de que la modernidad lo transformara. Ernesto se hospedó en la única fonda del pueblo, propiedad de la familia García. Fue Rosario, la maestra, quien le habló sobre Lucía. «Debe fotografiar a esa niña», le dijo. «Hay algo en ella que debe quedar registrado para la posteridad, algo que no puedo explicar con palabras». Intrigado, Ernesto visitó la humilde casa de los Mendoza. Cuando vio a Lucía, comprendió inmediatamente a qué se refería la maestra. La niña poseía una presencia magnética, una intensidad en la mirada que era casi perturbadora. «¿Me permiten fotografiarla?», preguntó a los padres. Jacinto y Soledad dudaron, pero finalmente accedieron. Algo en ellos sentía que debían preservar ese momento, como si supieran que pronto todo cambiaría. Ernesto colocó su cámara de fuelle en el patio de la casa. Posicionó a Lucía de pie, con el pueblo desenfocado en el fondo. Le pidió que mirara directamente al lente. La niña obedeció sin decir palabra. «No sonrías», instruyó el fotógrafo, aunque era innecesario. Lucía nunca sonreía. En el momento en que Ernesto disparó la fotografía, la niña habló. «Usted se irá mañana al amanecer. Si se queda, morirá con los demás». El fotógrafo, sorprendido, bajó la cámara. «¿Qué dices, pequeña?». Pero Lucía ya no respondió. Simplemente entró a su casa, dejando a Ernesto con un escalofrío recorriendo su espalda. Esa noche, el fotógrafo reveló la imagen en su improvisado laboratorio en la fonda. Cuando la fotografía emergió del químico, quedó paralizado. En los ojos de la niña se reflejaba algo que no había visto con sus propios ojos en el momento de la toma. Figuras oscuras a caballo, apenas perceptibles, como sombras superpuestas en sus pupilas. «Imposible», murmuró. «Debe ser un efecto de la luz o del revelado». Pero en su interior sabía que no era así. El 29 de octubre amaneció con un cielo rojo, denso, como si la atmósfera misma presintiera la calamidad. Lucía se despertó temprano y fue de casa en casa por todo el pueblo, tocando puertas y repitiendo el mismo mensaje. «Huyan al norte, esta noche vendrán, quemen lo que no puedan llevar. No dejen nada para ellos».
La mayoría la ignoró. Algunos incluso le gritaron o le cerraron la puerta en la cara. Solo unas pocas familias, aquellas que habían sido testigos de sus trances anteriores, comenzaron discretamente a empacar sus pertenencias más valiosas. El padre Anselmo, después de mucha deliberación, decidió dar crédito a las palabras de la niña. Durante la misa de ese día, hizo algo sin precedentes. Sugirió a los feligreses que consideraran refugiarse temporalmente en pueblos vecinos, por si acaso las tensiones políticas del país llegaran a afectar nuestra tranquila comunidad. Don Eugenio Villarreal, presente en la misa, se levantó furioso. «Esto es ridículo. No vamos a huir por las fantasías de una niña histérica. Padre, está usted sembrando el pánico sin razón». Pero esa tarde, el hacendado ordenó discretamente que se duplicara la vigilancia en su propiedad y que varios hombres armados patrullaran el perímetro. A las 8 de la noche del 29 de octubre, Lucía tuvo su última visión. Esta vez fue tan intensa que la niña comenzó a sangrar por la nariz. Con voz ahogada, dijo a sus padres: «Ya están aquí. Ya cruzaron el río. Llegarán cuando el reloj de la iglesia marque la medianoche». Jacinto tomó una decisión. Reunió a su esposa y a su hija, empacó lo mínimo indispensable y emprendió la huida hacia el norte. Varias familias más lo siguieron, unas 30 personas en total, moviéndose sigilosamente por las veredas que conocían desde niños. Desde la distancia, voltearon una última vez para ver su pueblo. Las luces de San Miguel de las Flores parpadeaban en la oscuridad. Lucía, tomada de la mano de su madre, murmuró: «Ya no hay tiempo para los demás». A las 11:47 de la noche, los perros de San Miguel comenzaron a ladrar frenéticamente. Minutos después, el retumbar de cascos de caballos resonó en las calles empedradas. Eran exactamente 83 hombres armados, revolucionarios del movimiento maderista, comandados por un capitán rebelde llamado Jesús Aguilar, conocido como el Tuerto por haber perdido un ojo en combates previos. Habían recibido información de que don Eugenio Villarreal almacenaba armas para el gobierno federal y que había mandado apresar a varios simpatizantes de la revolución. Lo que siguió fue una noche de terror que quedaría grabada en la memoria colectiva de la región. Los revolucionarios atacaron primero la hacienda. Don Eugenio y sus guardias resistieron brevemente, pero fueron superados. El hacendado fue ejecutado en el patio de su propia casa. Los revolucionarios saquearon la propiedad, llevándose armas, alimentos y caballos. Pero algo salió terriblemente mal. Uno de los revolucionarios, ebrio por el tequila saqueado de las bodegas, accidentalmente volcó una lámpara de aceite. El fuego se propagó rápidamente por la hacienda y, empujado por el viento, saltó a las casas cercanas del pueblo. El pánico fue absoluto. Las familias huían en todas direcciones mientras las llamas devoraban sus hogares. Los revolucionarios, superados por la situación, intentaron contener el fuego, pero era demasiado tarde. En el caos hubo enfrentamientos, disparos al aire, gritos. Cuando amaneció el 30 de octubre, San Miguel de las Flores era apenas un esqueleto humeante. De las 95 casas del pueblo, 67 habían sido consumidas por el fuego. 23 personas habían muerto en 11 por el incendio, 8 en enfrentamientos y 4 más por pisoteo en la huida desesperada. Entre los sobrevivientes, muchos repetían las mismas palabras. Aterrados, a la niña lo sabía. Lucía nos lo advirtió. Ernesto Parra, el fotógrafo, había seguido el consejo de Lucía al pie de la letra. Esa misma madrugada del 29 de octubre, antes del alba, empacó su equipo y abandonó San Miguel de las Flores. Viajó hacia Querétaro, donde tenía contactos. Durante el resto de su vida, Ernesto conservó la fotografía de Lucía, la mostró en exposiciones, la publicó en revistas, la usó como ejemplo de los rostros del México rural, pero nunca contó públicamente la historia completa de la niña profeta. En su diario personal, que fue descubierto en 1978 por sus nietos, Ernesto escribió: «He fotografiado miles de rostros en mi vida, pero ninguno me ha perturbado tanto como el de Lucía Mendoza. En sus ojos vi algo que no debería ser posible. Vi el futuro. Vi la tragedia antes de que ocurriera. Esa niña no era normal. Poseía un don,
o quizás una maldición, de ver lo que está por venir. Me salvó la vida con su advertencia. Solo puedo rezar para que ella misma haya podido salvarse. Las familias que habían huido con los Mendoza se establecieron temporalmente en el pueblo vecino de Santa Rosa, a 15 kilómetros al norte. Allí esperaron semanas antes de atreverse a regresar a San Miguel para ver qué había quedado de sus hogares. Lucía, después de esa noche, volvió a ser una niña normal. Las visiones cesaron. Ya no hablaba con voces extrañas ni dibujaba escenas de muerte. Era como si, una vez cumplida su misión de advertir, el don la hubiera abandonado. Se veía aliviada. Recordaba su madre Soledad años después. Era como si hubiera estado cargando un peso terrible y finalmente lo hubiera soltado. La familia Mendoza no regresó a San Miguel de las Flores. Se establecieron en un pequeño rancho cerca de Dolores Hidalgo, donde Jacinto consiguió trabajo como vaquero. Lucía creció, se casó a los 18 años con un comerciante de nombre Roberto Chávez y tuvo 4 hijos. Vivió una vida larga y aparentemente normal, falleciendo en 1973 a los 75 años. Según sus hijos, nunca volvió a mencionar lo ocurrido en San Miguel. Cuando alguien le preguntaba sobre aquellos días, simplemente desviaba la conversación o decía: «Ah, eso fue hace mucho tiempo. Ya no importa». Pero sus nietos cuentan una historia diferente. Dicen que a veces, en las noches, encontraban a su abuela sentada en el patio, mirando fijamente hacia el sur, hacia donde había estado San Miguel de las Flores, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. San Miguel de las Flores fue reconstruido lentamente a lo largo de los años siguientes. Sin embargo, nunca recuperó su antigua prosperidad. La revolución trajo más violencia, más muerte, más desplazamientos. Muchas de las familias que habían huido esa noche nunca regresaron. El pueblo eventual fue absorbido por la creciente mancha urbana de León, perdiendo su identidad como comunidad independiente. Hoy en día es apenas una colonia más en la periferia de la ciudad, y muy pocos recuerdan su historia. Pero los archivos históricos preservan el recuerdo. Además de la fotografía de Lucía, se conservan testimonios escritos de los sobrevivientes, documentos legales sobre las propiedades destruidas y reportes militares sobre los acontecimientos de esa noche. En 1954, un periodista llamado Alfonso Taracena escribió un breve artículo sobre la niña profeta de San Miguel para una revista de historia regional. El artículo provocó algunas respuestas de lectores que afirmaban conocer otros casos similares, niños que habían predicho desastres durante la época revolucionaria. El padre Anselmo, que sobrevivió al incendio y fue trasladado a otra parroquia, dejó escritas sus memorias en 1928. En ellas, dedicó un capítulo entero a Lucía. «No soy hombre dado a creer en supersticiones ni en fenómenos sobrenaturales que no pueda explicar la doctrina de nuestra Santa Iglesia. Pero lo que presencié en aquellos días desafía mi comprensión racional. Esa niña vio el futuro con una claridad que no puede atribuirse a la casualidad ni a la simple intuición. Salvó muchas vidas con su advertencia, incluyendo la mía propia, pues fui una de las 30 personas que decidieron huir esa noche. A veces me pregunto si Dios, en su infinita sabiduría, envía a ciertas almas como mensajeros cuando se aproximan grandes calamidades. Si es así, Lucía Mendoza fue sin duda uno de esos mensajeros. Fue en 2018 cuando el historiador Armando Reyes encontró la fotografía en el Archivo Histórico de Guanajuato. Junto con ella había una caja que contenía cartas, testimonios y documentos relacionados con los eventos de San Miguel de las Flores. Intrigado, Armando comenzó una investigación exhaustiva. Viajó a León, entrevistó a descendientes de las familias involucradas, consultó archivos militares de la Revolución Mexicana y buscó cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre el caso de Lucía Mendoza. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Los eventos descritos por
Lucía en sus profecías coincidían con exactitud sorprendente con lo que efectivamente ocurrió. Las fechas, la descripción de los revolucionarios, incluso detalles específicos como el incendio iniciado accidentalmente, todo había sido predicho por la niña. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Los eventos descritos por Lucía en sus profecías coincidían con exactitud sorprendente con lo que efectivamente ocurrió. Las fechas, la descripción de los revolucionarios, incluso detalles específicos como el incendio iniciado accidentalmente, todo había sido predicho por la niña. A más de 100 años de distancia, el caso de Lucía Mendoza sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Poseía realmente un don profético o simplemente fue una coincidencia extraordinaria? ¿Cómo pudo una niña analfabeta conocer detalles sobre el plan de San Luis Potosí antes de que esa información llegara oficialmente a su pueblo? ¿Qué explica las sombras que el fotógrafo afirmó ver en sus ojos al revelar la imagen? Los escépticos argumentan que la memoria colectiva puede haber exagerado los eventos con el tiempo, que quizás los testimonios fueron embellecidos o que Lucía simplemente hizo una buena suposición basada en rumores que circulaban sobre la inestabilidad política del país. En 2019, un año después de que la fotografía fuera exhibida públicamente por primera vez, la bisnieta de Lucía Mendoza, una mujer llamada Patricia Chávez, contactó a Armando Reyes Anlé, entregó algo que había encontrado entre las pertenencias de su bisabuela después de su muerte en una carta sellada con instrucciones de que solo fuera abierta cuando la fotografía volviera a ver la luz. Con manos temblorosas, Armando abrió el sobre. Dentro había una carta escrita por Lucía en 1970, 3 años antes de su muerte. La caligrafía era temblorosa, propia de una anciana, pero el mensaje era claro. A quien lea esto, a mi nombre es Lucía Mendoza de Chávez. Durante toda mi vida, he guardado silencio sobre lo que vi en aquellos días de 1910 en ahora. Al final de mi camino, siento que debo dejar constancia de la verdad. Al final de la lectura, un silencio profundo llenó el lugar. Luego, una de las asistentes, una anciana de 89 años llamada Socorro Ramírez, se levantó temblorosamente. Mi abuela fue una de las personas que huyó esa noche siguiendo a la familia Mendoza. Yo no estaría aquí si no fuera por Lucía, mi abuela. Siempre decía, esa niña era un ángel mandado por Dios para salvarnos. Y ahora que he escuchado esta carta, estoy segura de que tenía razón. La fotografía de Lucía Mendoza permanece en el Archivo Histórico de Guanajuato, disponible para investigadores y ocasionalmente exhibida al público. Es una de las imágenes más solicitadas del archivo y ha sido reproducida en libros, documentales y artículos sobre la Revolución Mexicana. Pero para quienes conocen la historia completa, la fotografía es mucho más que un simple documento histórico. Es un testimonio de algo inexplicable, un recordatorio de que el mundo contiene misterios que desafían nuestra comprensión. Los ojos de Lucía siguen mirando desde esa imagen de 1910. Penetrantes, conocedores, advertidos. Algunos dicen que si observas la fotografía el tiempo suficiente, puedes sentir lo que ella sintió, el peso terrible de conocer el futuro. Y en noches silenciosas, cuando el viento sopla desde el norte sobre lo que una vez fue San Miguel de las Flores, algunos ancianos del lugar juran que aún pueden escuchar la voz de una niña susurrando en la oscuridad. Huyan al norte, huyan, mientras puedan, en el fuego viene. La historia de Lucía Mendoza permanece como uno de los casos más fascinantes de premonición documentada en la historia de México. Un recordatorio de que a veces, en momentos de gran calamidad, la realidad puede ser más extraña que cualquier ficción.